Después Pablo dice, el segundo aspecto, que debemos entender cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo, debo entender mi herencia. Vamos a recibir eso. Mi herencia. Cuando nosotros oímos riquezas en gloria, ¿qué es lo que nos imaginamos? A conciencia. Piense por un momentico las riquezas en gloria. ¿Qué le viene a la cabeza? Una cuenta bancaria en el cielo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver cómo Pablo rapidito entiende riquezas en gloria. Rapidito. Efesios 4. Vamos a hablar un poquito de la riqueza en gloria rapidito. Porque eso tengo que entenderlo. Porque estoy orando por eso. Vamos a ver Filipenses 4:9 en adelante. Vamos a leer mejor desde el 10. 4:10. ¿Ya lo tienen? ¿Lo marcaron? Okay. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, dígalo conmigo, al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí, revivido. O sea que algo pasó en el camino, que ellos habían desmayado el cuidado de su apóstol. Y después dice, de lo cual también estabais solícitos. Ok, estaban atentos, estaban pendientes, pero habían obstáculos, pero os faltaba oportunidad. Ok, ahí está el obstáculo. Os faltaba oportunidad. Ustedes querían, yo lo necesitaba, pero había algo que no permitía que esa atención se convirtiera en realidad. No lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque quiera sacarle plata. Wow, ¿verdad que sí? Pues he aprendido a contestarme cualquiera sea mi situación, o sea, que tenga escasez o que tenga abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El problema con algunos creyentes es que no saben vivir humildemente y tampoco saben vivir en abundancia. Pero usted sabe que es tremendo saber vivir delante de Dios en abundancia. La gente piensa que eso es fácil. Yo le voy a decir un cuentico. La prosperidad es el instrumento de prueba, al igual que la persecución más grande que Dios tiene sobre la tierra. Es una bendición la prosperidad y todos la queremos. Pero Pablo dice que hay que saber vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando no tenían nada, estaban pegaditos de Dios en el altar de la palabra orando. Dios apenas lo empezó a bendecir, ya no vienen a la iglesia, agarran amargura contra los ministros, contra los hermanos, y se inventan miles de pretextos. Total que a la final no agradecen a Dios, no adoran a Dios en medio de la abundancia. No saben vivir en la abundancia. Porque la cosa no es tener los 4 carros, las 5 casas, lo que tú puedas tener, los 5 negocios, los 10, lo que Dios te quiera dar. No, la cosa es tener a Dios aún sobre todo eso. Ese es el gran reto. Piénsalo bien. Y Pablo dice que él sabía vivir también en abundancia. Recuerde que Pablo era tendero, era comerciante. Y como todo judío, quiere decir que entonces Pablo sabía mover el dinero. Que había épocas de crisis en su vida, sí. Cuando él le ministró a los corintios, él pasó allí una época de crisis dura. Que otras iglesias de otras partes, Tesalónica, Filipo, tuvieron que ayudarlo. Porque los corintios eran tacaños. Y tuvo que ponerse a trabajar. Y dio 3 capítulos sobre finanzas. 3. ¿Y qué tiene que ver eso con la riqueza en gloria? Bueno, yo te voy a ver. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Y aquí viene la gran frase que a toditos nos encanta. Todo lo puedo en Cristo
¿Qué es lo que puede? Todo. Saber tener hambre, saber tener abundancia. Ahí está el todo de lo que él viene hablando. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué fácil a veces decir? Todo lo puede en Cristo cuando tú estás seguro que la provisión está llegando. Pero tú sabes que es difícil decir todo lo puedes en Cristo después que ya te comiste la provisión. Porque se te olvida que Dios fue el que te la dio. Aló. ¿Verdad? Analicen eso. Y sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, diga conmigo, en mi tribulación. O sea que Pablo estaba pasando por una crisis económica, financiera. No tenía el dinero en ese momento, ¿verdad? Muy posiblemente estaba preso. Por lo que él explica allí, estaba preso. ¿Y qué preso va a estar manejando? Salvo las excepciones que uno conoce ahorita, ¿no? ¿Ah? Dice, sin embargo, bien hiciste conmigo, en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, dígalo conmigo, ninguna, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solo. Los filipenses solos. Dígalo conmigo, solos. A ninguno. O sea que, vean que Pablo tenía buena memoria, ¿no? Sacaba la cuenta de quién ofrendaba y quién no ofrendaba. ¿Sería Pablo judío? ¿Ah? Usted no se puede analizar ese detalle, ¿eh? Dice, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir. O sea que el hombre tenía anotadito quién ofrendaba y quién no. No me pregunten dónde, menos se acordaba. Y dice, ninguna de las iglesias, o sea que por su cabeza pasó todas las iglesias y ninguna. Y dice, solamente ustedes, Filipo. Qué tremendo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Esto es tremendo porque entonces Pablo se está acordando no solo de quién envía, sino de cuántas veces envía. Administradores de Dios, esté pendiente con eso. ¿Quién te envía y cuántas veces? Pablo era judío. Recuerde que Cristo también era judío según la carne. ¿Sabes lo que quiero decirle con eso, no? Cristo era judío según la carne. Es más, vamos a deslizar esta así. ¿Sabe que Cristo en una oportunidad hizo una crítica? Fue una crítica. Ustedes han leído toditos, hemos leído el pasaje que nos dice que Él vio cuando la gente daba las ofrendas en el templo, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Los ricos dan de lo que les sobra, mas esta viuda ha dado lo que tenía. La pregunta es, ¿y cómo supo Cristo que era lo que tenía? Que no tenía una blanquita más por ahí en el bolsillo. Cuando tú ofrendas, Dios se fija más en lo que te queda que en lo que tú das. Agarra ese misterio de la ofrenda, ¿no? Estamos hablando de riqueza en gloria y todavía no hemos llegado allá. Pero tengo que enseñarte primero esta parte para poder explicar lo que es riqueza en gloria. ¿Ah? Está picante eso, ¿verdad? Suena. Es la única vez que uno observa que Cristo hizo una crítica y la hizo en el sentido de las finanzas. Se dio cuenta de una mujer que se representó en la ofrenda. En la hoz blanca ella se representó, mientras que los otros no se representaron en la ofrenda, sino que dieron de los que les sobraban. Entonces ahí donde se saca la enseñanza, el ministro, dígase los sacerdotes de aquel tiempo, ellos toditos recibieron la ofrenda, pero Dios no recibió la ofrenda. Porque si el Mesías hizo la crítica, el Mesías estaba revelando que Dios no estaba recibiendo la ofrenda de los ricos.
los sacerdotes sí. Por eso es que en la iglesia jocosamente existe el dicho que dice, asegúrate que tu ofrenda la reciba Dios, no solo el ministro, porque el ministro, como ser humano, él va a recibir todo. Pero Dios, que está viendo tu bolsillo y lo que te quedó, y sabe si tú te estás representando en la ofrenda o no, es el que dice, yo voy a devolver al 100 por 1 conforme tú te estás representando en la ofrenda. David mandó a pedir agua, le trajeron el agua, pasaron un campo enemigo y cuando le trajeron el agua dijo, derramó en tierra. ¿Por qué? Estos hombres dieron su vida. Cuando la ofrenda empiece a ser representación de nuestra vida, de nuestro corazón, ahí es donde van a empezar a ocurrir los milagros financieros que estamos esperando. ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? Dame a mí la torta primero. ¿Y qué le dijo la viuda? Señor, me queda nada más para mí y mi hijo. Ojo, aló, y Dios ya había tratado con la viuda. Y fíjense que aunque Dios había tratado con la viuda le dijo, si te doy, nos morimos de hambre. Y ya Dios había tratado con la viuda. Qué difícil es para el hombre, ¿verdad? Cuando se trata de la finanza. Sin embargo, la viuda fue obediente, porque la viuda entendió que delante de ella había un profeta de Dios, no un comerciante, ni un titiritero, ni un payaso, ni un mercader del cuerpo de Cristo, sino un profeta de Dios. En este tiempo diríamos un profeta del cuerpo de Cristo. Y obedientemente colocó la torta. ¿Qué iba en esa torta? La vida de ella y la vida del hijo. Eso es lo que Dios está esperando con nuestras ofrendas. Cuando nuestras ofrendas representen de verdad el sudor de tu trabajo, las 8 horas, las 12 horas, 14 horas que represente y mueva tu corazón, entonces Dios se va a mover por ti, por mí y por todos los que ofrendamos. Y eso fue lo que pasó con Filipenses. Y Pablo le dijo eso. Ustedes me enviaste una y otra vez, dígalo conmigo, no es de vez en cuando, es una y otra vez, para que podamos ver la manifestación que Pablo va a describir a continuación. Necesitamos que sea constante. Tu mayordomía tiene que ser constante, regular. Ve al 17, no es que busque dádiva, o sea, no es que le quiera quitar el dinero, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. En algunas versiones dice como tu cuenta bancaria, pues que Dios te la quiere poner full. Y eso no es mentira, porque eso es lo que da a entender en el texto griego. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, o sea que se solucionó el problema. Estoy lleno, estoy pleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y mire, lo compara con una ofrenda de Levítico, la ofrenda de olor fragante. Anótalo. Queremos hacer una ofrenda de olor fragante a Dios. Ahí están los principios. Constante, regular, que represente nuestro corazón, que podamos manifestar, ser solícito, sacrificio acepto, agradable a Dios. La gran promesa. Mi Dios pues suplirá, diga conmigo, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿de qué habla las riquezas en gloria? Si viene hablando de finanzas, riquezas en gloria tiene que ver con finanzas. Después explicamos más eso en otra oportunidad. Te lo voy a dejar hasta ahí, como dicen, ¿verdad?